la vida siempre las personas naturalmente poseemos una cualidad única como seres humanos que los animalitos no tienen. En estos días muchas personas quieren dignificar la vida de un animal a la de un ser humano y pues, no voy a decir que no vale la vida de un animalito como un perrito, un gatito, pero nunca va a estar por encima de la vida de un hombre, porque los hombres, y me refiero a las personas, entre ellos hombres y mujeres, poseemos cualidades únicas que todos los seres vivos, si nosotros hacemos una distinción, ninguno pudiera tener como la que tiene el ser humano, el hombre y la mujer. Y dentro de esas capacidades que el hombre y la mujer tienen es la capacidad de razonar, la capacidad de hacerse preguntas, de preguntar el porqué de las cosas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar con un niño de aproximadamente 5 o 6 años y lo característico de todo niño de esa edad es que las palabras más frecuentes que escuchas es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y creo que hasta cierto punto llega una edad donde las personas ya no hacen esa pregunta, no tanto porque no sientan la necesidad, sino muchas veces por una comodidad. Pero en esta tarde yo te hago y quiero despertar ese sentido de cuestionarnos las cosas, porque es bueno. Ese sentido de preguntarnos el por qué. Y yo te pregunto, ¿por qué crees tú que estás en este mundo? No, y la respuesta quizás sea de tu parte, bueno, yo estoy aquí en Guadalupe porque mis papás, porque mis abuelos vinieron de tal lugar y aquí vivieron. Y no, yo me refiero a algo más profundo. Y es ¿por qué crees que existes? ¿Crees que la vida del ser humano solo implica tener una casa, un coche, una familia, una profesión quizá en algunos? ¿Crees que eso es todo de las personas? ¿Realmente? ¿Crees que esa sea la respuesta al por qué existimos? ¿Solamente eso? ¿Y después qué sucede? Ciertamente hay quienes han llegado a hacerse esa pregunta y muchas veces han llegado a frustrarse, porque ciertamente al ahondar en ella podemos encontrar lo más probable desilusión. ¿Tú has conocido casos en donde hay una persona que se esforzó en forjar un patrimonio, en hacer una familia, en sacar una profesión, en emprender y hacer que un negocio sobresalga, pero que al final, tristemente, esa persona no pudo disfrutar de sus bienes, tuvo alguna enfermedad que terminó con su vida, o un divorcio, o un par de divorcios, o más divorcios han destruido y han estado colapsándolo a crisis económicas continuas, o también la muerte de un ser querido. Muchos padres en un afán hasta cierto punto bueno de sacar adelante a sus hijos, pero un día se dan cuenta que los alcanza la realidad y perciben que la vida no la tenemos segura nadie y falta uno de sus hijos. Señor, señora, que usted me está escuchando, esto llama mucho la atención y honestamente es que nuestra vida es como el polvo, es como la neblina, ahorita está y mañana no. Es como la flor del campo, como la hierba, que resplandece, florece y mañana ya no está.
La vida es muy ligera. La vida es totalmente rápida y pasajera. Y yo te pregunto, otra pregunta más. ¿Aún crees tú que el único propósito de tu vida sea tener bienes materiales? Nadie tiene segura la vida al día de hoy, te lo aseguro. 10 de cada 10 vamos a morir. Todos los que estamos aquí un día vamos a morir. Y yo te pregunto a ti, ¿qué crees que hay después de la vida? ¿Solamente dormir? No. Dios, el creador de todo, te llamará a cuentas. Él te exigirá cuentas de lo que hiciste con tu vida, cómo la administraste, de qué forma desempeñaste tu día a día. Dios te va a llamar a cuenta. Y eso es muy bueno entenderlo y saberlo. Créemelo. Porque si esto no fuera verdad, pudiésemos decir incluso que la vida es una broma muy pesada. ¿Qué pasaría con un Hitler que mató millones y millones de personas y al final solo se suicidó? Si no hubiera justicia, entonces él pasó por encima de millones de personas y de muchísimas familias, llevando a muertes atroces a millones de judíos. Imagínate que no hubiese un juicio. ¿Qué pasaría con aquellos hombres que toda su vida hicieron lo peor para otras personas? Asesinar, envenenar, torturar, y al final duermen como unos niños. ¿Qué acaso no habría un juicio? Bueno, habrá un juicio de parte de Dios, pero no solo para un Hitler ni para un asesino serial, sino para ustedes y para mí. Dios nos va a llamar a cuenta. Dios pesará nuestras vidas si realmente nosotros fuimos ejemplares y personas que vivieron dignamente. Yo te pregunto, otra pregunta más. ¿Tú cómo te consideras? ¿Una persona buena o mala? Algunos podrán decir, yo soy bueno porque no he matado a nadie, porque no le he robado a nadie. Pero déjate digo algo. La palabra de Dios dice que quien ha odiado ya es culpable de homicidio. ¿Tú odias a alguien? No, yo soy amigo de todos. ¿Has hablado mal a espaldas de otra persona? A lo mejor de tu tío, a lo mejor de tu vecino, de tu vecina, a lo mejor de tus propios padres. Eso ya te hace culpable de ese mandato. No, bueno. Yo soy una persona que nunca ha estado siendo desleal a mi esposa o a mi esposo. Yo te digo, la palabra de Dios nos dice que quien ha deseado o ha tenido un ojo lujurioso ya es una persona delante de Dios adúltera. La palabra de Dios nos dice que no hablemos mentiras, porque eso nos hace transgresores de la ley. ¿Tú has dicho mentiras? No me gusta decir mentiras. Si hay algo que a mí me gusta es ser honesto. ¿Qué tal cuando te preguntan cómo estás y estás mal y dices que bien? ¿O qué tal también cuando simplemente te preguntan por qué no fuiste a tal lugar y dices alguna otra razón, pero esto no es verdad? La palabra de Dios nos dice que quien transgrede un mandato se hace culpable de todos. Ya solamente una sola vez, un mandato, te haces culpable de transgresión delante de Dios. Y yo te pregunto, otra pregunta más. ¿Qué crees que hay para alguien que le ha dado la espalda a Dios, a su palabra, a sus mandatos? Pues la Biblia nos dice que hay una prisión eterna, una condenación eterna para el culpable, para el transgresor. La palabra de Dios nos dice que hay un castigo eterno.
Y eso debe ponerte a temblar, porque esto es más real que incluso lo que ahora mismo estás viviendo. Esa es una terrible noticia. Pero sabes, en esta tarde yo quiero platicarte de una buena noticia. La mala es que todos merecemos una condenación eterna. La buena es que hay un camino y una respuesta, una salida. No todo está perdido. Y esa buena noticia es que la respuesta que hay a la pregunta de por qué existimos, para qué vivimos y qué hay después de esta vida, se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es la respuesta a eso. Este mundo es pasajero. Nuestra vida es vil frente a la ley perfecta de Dios. Pero el camino para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios es Jesús. Jesús, quien vivió y murió en una cruz y resucitó al tercer día. Él venció a la muerte y dejó hombres para predicar este mensaje, y a través de los siglos ha sido proclamado en tribus, etnias y naciones. Si tú te pones a estudiar y a ver la historia de la humanidad, te das cuenta que el cristianismo y la cristiandad y Cristo mismo trastornó a la humanidad entera y lo sigue haciendo. Señor, señora que me está escuchando, joven, señorita, Jesucristo es la respuesta a esas preguntas que nosotros tenemos muchas veces por incógnitas. Él es la salida a todo esto que se está pudriendo. Y digo que se está pudriendo porque cada vez personas están perdiendo el sentido común. Las mujeres quieren asesinar a los niños en sus vientres. Los hombres se quieren casar con hombres. Y ahora ya hasta incluso quieren poner leyes, o ya las aprobaron, para poder actuar frente a quienes opinen distinto. Quieren adoctrinar a los niños haciendo pensar que ellos pueden elegir su sexo cuando quieran. Esto es una total imbecilada. Porque un niño es niño y una niña es niña. Eso es una mentira y es una aberración. Por eso yo te digo, date cuenta que este mundo, que todo lo que está pasando, está siendo muy, pero muy perturbador. Y no sabemos incluso si a causa de la inseguridad y todo lo que pase sigamos vivos. Pero así sea que muramos tranquilitos como bebés o en medio de un enfrentamiento, hoy yo te digo y te hago el llamado, vuélvete a Dios. Pídele que te perdone. Dile a Él que quieres volver a sus pies, a sus brazos. Dile a Él que todo lo malo que tú has hecho, que te lo perdone. Dile a Él todo lo que has hecho. Él está en todas partes. Él es Dios. Dile con todo tu corazón y clama. Y confía en Él como tu Salvador. Aférrate a sus promesas y ve a sus palabras todos los días. Como vas a comer, a desayunar y a cenar todos los días. Así ve a su palabra, a sus santos evangelios, contempla lo bueno y lo maravilloso que es este Dios. Y yo no te hablo de una religión, yo te hablo del Cristo que vive por la eternidad. Yo te hablo de su presencia que es real a través del Espíritu Santo. Si tú me has puesto atención y este mensaje ha estado como espina en tu corazón, reflexiónalo.